Ya inicio grabación. Y acá está su práctico. Ya, a ver, vamos a ir viendo. Hemos visto la anterior clase, lo que era transformadores, ¿no? Hemos visto lo que era transformadores. Les expliqué un poquito de el espectrómetro de masa, ¿no? Cómo funcionaba el espectrómetro de masa. ¿Quieren que volvamos a repetir? A ver. ¿O quieren que hagamos otro ejercicio? ¿Qué hacemos? Sí, Hola. hola Diego, buenas noches. Tengo una duda sobre las notas que mandaste, solo para preguntar para consultas y demás, tipo no sé, tal vez una corrección o tal vez, por ejemplo, en mi caso de que yo sí presenté la tarea 3 digamos, y a mí me marca como cero, digamos. Ujú. Todo eso, ¿cuándo lo vamos a ver? Ajá, Y todos los documentos, mándenlos a ese número que les mandé. Pasa que hubo un problema con mi Drive y algunos laboratorios se borraron y sale como que no están. Entonces yo ya le dije que solamente con que manden el PDF, sin necesidad de la captura, bueno, si tienen la captura mejor, digamos, ¿no? Pero con que manden el PDF ya les va a poner su nota. Solo con el PDF, nada más. le mandamos el PDF del app, digamos, ¿no? Sí, y su nombre completo. Nombre completo con el que está en el Classroom y el PDF y le dicen que no tienen nota en el App 3, digamos, ¿no? Y ya, se lo va a corregir. Hubo un problema con mi Drive. Ya está bien, gracias. Ya, bueno, seguimos entonces. Ahora vamos a hacer ejercicios de cargas. A a ver, vamos a hacer este. Dice, un ion, ¿no? Un ion de aluminio tiene una carga, nos dice, tiene una carga eléctrica es positivo de 1,8 por 10 a la menos 16 coulombs. ¿No? Esa es su carga eléctrica. Es positiva la partícula. Se proyecta hacia un sector de velocidad donde el campo magnético es 20.000 picotesla. Si el campo eléctrico es 40 por 10 a la menos 3 volts metro, ¿cuál es su velocidad? Ya, los datos que nos dan son el campo magnético que nos dicen que es 20.000 picotesla y el campo eléctrico que nos dice que es 40 por 10 a la menos 3 volts metro. Ya, estos son los datos. Ya. Entonces, primero todas a un mismo sistema. En este caso los picotesla no están en un mismo sistema. Entonces lo pasamos a un mismo sistema. El picotesla, si no estoy mal, es por 10 a la menos 12. A ver, abríngalo, me fijo. Nomenclatura pico. Sí, por 10 a la menos 12. Entonces esto va a ser igual a 20.000 por 10 a la menos 12 tela, ¿no? Para tenerlo todo en un mismo sistema. No tienen que olvidarse, ¿no? Pasar todo en un mismo sistema. Ya. Ahora nos preguntan cuál es la velocidad de la partícula. La anterior clase explicamos un poquito del espectrómetro de masa, cómo funcionaba, cómo le daba velocidad a una partícula ionizada. ¿No? Por si acaso una partícula ionizada, creo que les hice investigar el tema de qué era una partícula ionizada, pero no es más que una partícula a la cual se le añade una carga eléctrica, ¿no? Se le añade una carga eléctrica. Entonces por eso hice un ion de aluminio. Es una partícula de aluminio a la cual se le añadió una carga eléctrica. ¿Y para qué sirve que se le añada una carga eléctrica? Para poder moverla con los campos eléctricos y campos magnéticos. En este caso dijimos que para que una partícula adquiera
bueno, para que pueda moverse, ¿no? Y levitar, dijimos que iba a haber un campo eléctrico, ¿no? Un campo eléctrico a su alrededor, hacia un lado positivo y otro lado negativo, y esto produce un campo eléctrico en la parte negativa saliente, ¿no? Y en la parte positiva entrante. Por lo tanto, la fuerza eléctrica iba a ser hacia arriba, ¿no? Porque la fuerza eléctrica va en la misma dirección que el campo, ¿no? Eso dijimos cuando vimos electrostática. Entonces, esta era la fuerza eléctrica. A ver, ya. Por lo tanto, este, el campo, y bueno, esa es la parte de la electricidad, digamos, ¿no? Debido a esa fuerza eléctrica se produce debido a esas cargas se produce una fuerza eléctrica hacia arriba. Ahora lo que hacíamos es cómo hacer para que aparezca una fuerza eléctrica hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Entonces, lo que nosotros hacíamos era añadir una, un campo magnético, ¿no? Un campo magnético. En este caso, con la regla de la mano derecha la ocupábamos, en el cual decíamos que el pulgar, el índice y el anular, ¿no? Más o menos así. El pulgar apuntaba a la fuerza magnética, el índice apuntaba a la velocidad y el anular apuntaba el campo, ¿no? No hay que olvidarse de eso. Por lo tanto, por lo tanto, lo que teníamos que ver era, usando la regla de la mano derecha, aquí iba a haber un campo magnético entrante. No quiere decir que el campo magnético está entrando por la pantalla, no está entrando por la pantalla, por todos lados. Y nosotros aplicamos la regla de la mano derecha. Ponemos nuestro dedo anular apuntando hacia adentro de la pantalla y como este cuerpo se va a mover hacia el lado derecho, su velocidad va a ser hacia este lado. Nuestro pulgar va a apuntar sí o sí, ah, ya, apuntaría hacia arriba. Entonces vamos a hacer un campo magnético saliente. Ya, aquí es al revés. Ponemos un campo magnético saliente. Quiere decir el campo magnético sale de la pantalla, ¿no? Sale de la pantalla. Si sale de la pantalla, aplicamos la regla de la mano derecha. La velocidad tiene que ser hacia acá. Por lo tanto, aplicamos regla de la mano derecha. Ahora sale de la pantalla. La velocidad es hacia la derecha y el pulgar apunta hacia abajo. Sí o sí tiene que apuntar hacia abajo el pulgar para que dé. Y esta sería la fuerza magnética. Y este sistema de acá que hemos hecho, este es el sistema para el cual una partícula adquiera velocidad, ¿no? Y levite. Y esto lo vimos ya en la anterior clase, ¿no? Ya lo expliqué. Si no estoy mal, las positivas las pusimos acá, ¿no? Y las negativas las pusimos acá. Y la fuerza eléctrica era hacia abajo y la magnética era hacia arriba. Eso vimos en la anterior clase. Es el mismo principio, es el mismo principio. Entonces, sabiendo eso, cómo se mueve la partícula, podemos decir que para que esto levite, la fuerza eléctrica tiene que ser igual a la fuerza magnética, ¿no? Sí o sí debe ser igual, para que se mantenga en equilibrio y no choque ninguna de las paredes, ¿no? Entonces, la fuerza eléctrica era carga, no, fuerza eléctrica carga por campo y fuerza magnética carga velocidad campo, ¿no? Las dos cargas se van, la velocidad es igual al campo entre el campo eléctrico entre el campo magnético. Por lo tanto, la velocidad de la partícula va a ser el campo eléctrico, 40 por 10 a la menos 3, y el otro es 20.000 por 10 a la menos 12, ¿no? Y con eso obtenemos la velocidad de la partícula. A ver. Sería 40 por 10 a la menos 3 entre 20.000 por 10 a la menos 12. 2 por 10 a la 6. O 2 millones, ¿no? Metros por segundo. Ya. Entonces, esa sería la velocidad de la partícula con la que se está moviendo. Nada más. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo claro?
Sí. Ya. Si tienen duda, me dicen. A ver. A ver, otra de una partícula. Puede ser que el Inge les pregunte una pregunta de campo magnético para una partícula, como estas de acá, ¿no? Como todo esto de acá. Ya, así que puede ser que una sea eso, digamos, ¿no? A ver esta. Ella nos dice que tenemos una carga negativa ahora de 3 nanocoulombs. O es lo mismo a menos 3 por 10 a la menos 9 coulombs. Se proyecta en un campo magnético de 6,5 por 10 a la 6. Bueno, se proyecta en un campo magnético, nos dice, ¿no? Con una velocidad, que es una velocidad, 6,5 por 10 a la 6 centímetros sobre segundo. Con un ángulo de 180 grados. Vamos a poner alfa. Y el campo magnético es de 7 militesla. 7 militesla. Que esto es igual a 7 por 10 a la menos 3 tesla. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza resultante? Ya. En este caso tenemos una carga negativa. Este, aplicamos la regla de la mano derecha, pero nos dice que se proyecta un campo magnético con una velocidad, digamos que la velocidad está yendo hacia acá, ¿no? La velocidad con un ángulo de 180 grados. A ver, allá se proyecta en un campo magnético con una velocidad con un ángulo de 180 grados. Ya, entonces el campo magnético está yendo hacia el otro lado, hacia acá. Hacia acá va el campo magnético. No es es un campo magnético que está yendo hacia el otro lado. No, hasta acá, acá, ¿no? Ya. Y lo que queremos saber es cuál es la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Entonces aplicamos la regla de la mano derecha. Velocidad campo. A ver, si aplicamos acá velocidad y campo, la fuerza va a ir hacia arriba, ¿no? La fuerza va hacia arriba. Ahí. O otra manera de hacerlo, muy aparte de la regla de la mano derecha, es utilizando la fórmula de fuerza magnética para una partícula, que es con la fórmula es la carga por el producto cruz, ¿no? De la velocidad por el campo, ¿no? Producto cruz o el producto vectorial, ¿no? Esta es la fórmula de fuerza magnética para una partícula por definición. En este caso, a nosotros no nos están dando vectores, nos están dando escalares, entonces lo pasamos a su forma escalar, que sería velocidad campo por el seno del ángulo. Ya. Entonces, tenemos eso. Tenemos la carga, sí. Tenemos la velocidad también, tenemos el campo también. Tenemos el ángulo, sí, tenemos todo. Entonces, con esto podríamos calcular la fuerza magnética. Em, ya. La carga, en este caso, es menos 3 por 10 a la menos 9 coulomb. La velocidad está en centímetros sobre segundo, entonces lo vamos a pasar a metros por segundo, ¿no? Centímetros segundo, lo pasamos aquí centímetros, metro, 1 metro 100 centímetros. Ya, y eso no para pasarlo a metros sobre segundo, lo dividimos entre 100. Ya, a ver, vamos a ver cuánto sale. 6,5 por 10 a la 6 y lo dividimos entre 100. Sería 6,5 por 10 a la 4 metros sobre segundo. Ya está en sistema internacional. 6,5 por 10 a la 4 metros sobre segundo por el campo magnético que es 7 militesla. A ver, vamos a pasar acá. A ver, pasamos acá. Ya. Entonces por el campo magnético que es 7 militesla, 7 por 10 a la menos 3 tesla. Por el seno del ángulo que es 180 grados. ¿No? Listo. Con esto obtenemos, aparte de la magnitud, vamos a obtener aquí la magnitud, cuál es el valor de esa fuerza este, magnética.
menos 3 por 10 a la menos 9 por 6,5 por 10 a la 4 por 7 por 10 a la menos 3 por el seno de 180 grados. Y nos da 0. Quiere decir entonces que no hay fuerza magnética. No hay fuerza magnética. Porque aquí no se puede aplicar la regla de la mano derecha. Porque, o sea, no, tendría que formar 90 grados entre la velocidad y el campo. En este caso no forman. Por lo tanto da una fuerza magnética de 0. ¿No? De 0. Listo. Igual el seno de 180 es 0. 0 por cualquier cosa, 0. Entonces no hay fuerza magnética resultante debido a este sistema en el que está el campo magnético a 180 grados de la velocidad, ¿no? Entonces no hay fuerza magnética. Igual a 0. Listo. Nada más. ¿Alguna duda? Disculpa, ¿será que puedes resolver los ejercicios 98 y 100? Ya. 98 y 100. Gira 100 RPM en torno a uno de sus diámetros bajo la presencia de un campo magnético de 0,3 kilotesla. Determinar el flujo magnético que atraviesa la espira en el instante de 2 segundos. La expresión matemática de la fe inducida en la espira en función del tiempo. A ver. Control C y lo pasamos acá. Control V. Ya. A ver. Dice. Una espira circular de 10 centímetros de radio. Vamos a ir anotando los datos. Vamos anotando los datos. Primero el radio, ¿no? 10 centímetros. Luego nos dice que está situada inicialmente en el plano XY, gira a 50 RPM, revoluciones por minuto. Entonces, lo vamos a anotar acá, que gira a 50 revoluciones por minuto. Esto sería algo así como oscilaciones por segundo. Es frecuencia, ¿no? Esto es frecuencia, revoluciones por minuto. ¿Ya? Luego nos dice eh, luego nos dice en torno a uno de sus diámetros bajo la presencia de un campo magnético nos da un campo magnético de 0,3 kT. kT es el K no es kilotesla, el K simplemente nos está indicando la dirección vectorial, ya que esto es un vector, ¿no? Aquí podemos ver la flecha, esto es un vector. Entonces lo que nos está diciendo esto es que la K es su dirección vectorial, o sea, está en el eje Z, digamos, ¿no? Luego nos dicen determinar el flujo que atraviesa la espira en el instante de 2 segundos, el flujo magnético, ¿no? Ya. Entonces, tenemos la siguiente espira que está girando en este sentido. Primero, con el radio lo que vamos a conseguir es el área, ¿no? Lo primero que vamos a ocupar. Para los flujos magnéticos no nos olvidemos que el flujo no es más que la cantidad de campo magnético que atraviesa un determinado área. Entonces, lo primero que vamos a necesitar es el área. Lo calculamos con el radio, pi radio al cuadrado. El radio va a ser 10 centímetros, 0,1 metros. Entonces, esto va a ser igual. Lo ponemos en la calculadora. A ver, pi por 0,1 al cuadrado. Ya. Sería el área 0,0314. Bueno, lo vamos a dejar en sistema en una notación científica 3,14
15, bueno, 16 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Ya, listo. Ese sería el área del sistema. Ahora la frecuencia, ¿no? Nos está dando la frecuencia que es 50 revoluciones por minuto. Esto de revoluciones por minuto lo tenemos que llevar a revoluciones por segundo para que sea hercio. Entonces lo vamos a pasar a eso. Ponemos acá minuto, ponemos acá segundo. Un minuto tiene 60 segundos. Se ve el minuto con minuto y nos va a dar revoluciones sobre segundo, que eso es hercio. Entonces 50 entre 60, esto es 0,833 hercios, ¿no? Esa sería la frecuencia. Otro dato que necesitaríamos sería la velocidad angular. La velocidad angular, ya que esto está girando, sería igual a 2pi frecuencia, ¿no? Entonces esto va a ser igual a 2pi por 0,8333, ¿no? Y esto va a ser aproximadamente 5,236 radianes sobre segundo, ¿no? Que es la velocidad angular. Mm, a ver, la parte de la K no tiene sentido que sea la dirección del campo magnético porque está aquí, digamos, ¿no? Está en el eje Y. Está en el eje Y. Entonces lo vamos a tomar como kilotesla nomás. Entonces, 0,3 kilotesla es lo mismo que 300 teslas, ¿no? Es solamente multiplicarlo por 1000. Lo multiplicamos por 1000 y recorre 3 ceros, ¿no? 3 espacios, 1, 2 y 3. 300 teslas, si lo tomamos como kilotesla. Ya. Entonces, tenemos esos datos. Nos dice que la espira gira respecto a uno de sus diámetros, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí el ángulo, ¿no? Que va a ser en función del tiempo, que esto va a ser igual a la frecuencia angular por tiempo, ¿no? Que esto es, si nos acordamos de física 2, cuando nosotros representábamos los ángulos de manera radial, lo hacíamos de la siguiente manera, ¿no? Que era lo mismo que decir ángulo, digamos, ¿no? Cada, no sé, 30 grados, digamos, ¿no? Esta es la manera decimal de representar los ángulos y esta era la manera de representar los ángulos en función del tiempo. Entonces, es eso prácticamente, lo de física 2. En vez de expresarlo con grados, lo vamos a expresar también con frecuencia angular por tiempo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, el flujo magnético en función del tiempo va a ser igual al campo por el área por el coseno del ángulo, ¿no? Esa era su fórmula del flujo magnético. No sé si se acuerdan, era campo por área por el coseno del ángulo. Pero en vez de poner ángulo, lo vamos a poner en su función del tiempo, que es frecuencia angular tiempo, igual que en física 2, igual que las ecuaciones del más, ¿no? Es otra manera de representar los ángulos en función del tiempo. Ahora, ahora que tenemos esto, nos están diciendo para el inciso A que calculemos el flujo magnético en t igual 2 segundos, o sea, en el tiempo de 2 segundos. Cuando es el tiempo de 2 segundos, calculemos el flujo. Por lo tanto, vamos a calcularlo, ¿no? Acá la fórmula en función del tiempo va a ser igual al campo, que es 300, por el área, que es 3,14, 16 por 10 a la menos 2, por el coseno de la frecuencia angular, 5,236, por el tiempo, que nos dicen que es 2 segundos, ¿no? 2 segundos. Listo. Ponemos todo esto en la calculadora y nos daría el flujo magnético en el tiempo de 2 segundos. Más o menos, a ver, ahí lo voy a poner. 300 por 3,14, 16 por 10 a la menos 2, por el coseno 5,236 por 2.
Ya, sería menos 4,71 Webers, más o menos. Entonces, para el tiempo de 2 segundos, ¿no? Para el tiempo de 2 segundos va a ser igual a menos 4,71 Webers. 71 Webers. Entonces, ese sería el flujo magnético para 2 segundos, ¿no? Esa sería la respuesta. Menos 4,71 Webers. Bien, ahora el inciso B. ¿Hasta ahí se entiende el inciso A? ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, hola. Sí se entiende. Ya, bien. El inciso B nos dice la expresión matemática de la fe inducida en la espira en función del tiempo. Ya. Entonces, este va a ser una demostración. La fe inducida en función del tiempo. Más que todo demostración. Esto es con la ley de Faraday, que la ley de Faraday nos decía que la fe, ¿no? En función del tiempo va a ser igual bueno, al número de vueltas menos n, que es el número de vueltas de las espiras, por el diferencial de campo magnético entre un diferencial de tiempo, ¿no? Esa era la ley de Faraday. De aquí vamos a partir. En este caso, n es 1 porque solo es una espira, ¿no? Es una espira. Por lo tanto, n es 1. No hay varias espiras. Por lo tanto, nos sale que la FEM en función del tiempo es igual a menos la diferencial del flujo magnético entre la diferencial del tiempo, ¿no? Es un cambio de flujo magnético en el cambio de tiempo. A ver. Ya. Entonces, tenemos esto. Dijimos que el flujo magnético, dijimos que el flujo magnético era campo por área, ¿no? Por el coseno del ángulo, ¿no? El flujo magnético. Lo vamos a poner acá. El flujo magnético dijimos que era igual, bueno, en función del tiempo, vamos a poner así, era igual al campo por el área, por el coseno de la frecuencia angular tiempo. ¿No? Lo escribimos los ángulos en función de radianes, en función del tiempo, ¿no? Como está acá. Lo mismo. Solo copiamos este. ¿No? Copiamos este acá. Ya. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer es que esto es el flujo, ¿no? El flujo en función del tiempo, el flujo magnético. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar eso acá. En vez de poner este flujo magnético, vamos a poner campo, área, coseno de frecuencia angular tiempo. Ya, ahí lo ponemos, ¿no? En vez de poner el flujo magnético entre la diferencial del tiempo. Ahora procedemos a derivar. Procedemos a derivar en función del tiempo, ¿no? Entonces vamos a derivar. Obviamente las constantes salen de la derivada. No la vamos a derivar. Quedaría el campo, el área sale. Derivada del coseno nos va a dar, a ver, seno, ¿no? Derivada del seno, coseno, derivada del coseno, menos seno, si no estoy mal. Menos seno, si la frecuencia angular igual sale, ¿no? No nos olvidemos. Entonces acá va a ser menos seno, frecuencia angular tiempo, ¿no? Así quedaría la derivada, ¿no? Para recordar solamente acordarse de las fórmulas de física 2 que teníamos para la posición era A seno frecuencia angular tiempo, ¿no? Para la velocidad, que es su derivada en función del tiempo, era AW coseno frecuencia angular tiempo. Prácticamente la W salía, ¿no? Salía y acá aparecía, ¿no? Y el seno se volvía coseno. Y para la aceleración era menos A frecuencia angular al cuadrado seno de frecuencia angular tiempo, ¿no? Entonces lo que pasaba aquí es que esta frecuencia angular volvía a salir y se volvía cuadrado, y este coseno se volvió un menos seno. Esas eran las derivadas.
Recordar un poquito de las fórmulas de fisicado. Entonces aquí lo que hicimos es lo mismo. Derivamos prácticamente solamente el coseno de la frecuencia angular tiempo. Lo demás, esto salió afuera, las constantes salieron afuera. La derivada de esto, derivada del coseno es menos seno, ¿no? Aquí está. Y esta W salió afuera. Y aquí está, ¿no? Seguimos los mismos pasos que las ecuaciones en fisicado. Y nos queda que la FEM es igual, menos con menos hacen más, al campo, área, frecuencia angular, seno, frecuencia angular, tiempo. ¿No? Y nos queda esta ecuación ya derivada. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer acá ya está expresado en función del tiempo, es solamente reemplazar los datos. El campo era 300 Tesla. El área, que está 3,1416 por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 2. La frecuencia angular 5,236. 5,236 por el seno, la frecuencia angular 5,236 en función del tiempo lo dejamos, ¿no? Lo dejamos en función del tiempo. Por lo tanto, vamos a resolver esta parte de acá, ¿no? Que sería algo así como su amplitud, ¿no? De la FEM. Si recuerdan los conceptos, ¿no? Un poquito de fisicado, esto era amplitud. En este caso sería la amplitud de la FEM. Ya. Entonces vamos a ver cuánto sale eso. Sería 300 por 3,1416 por 10 a la menos 2 por 5,236. Ya. Sale 49,35 por el seno 5,236 por t. Y esta sería la respuesta, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Sería la fe en función del tiempo. Nada más. ¿Alguna duda? No. Ya. Ahora la parte, el 100, ¿ya, no? El 100. A ver, el 100. Este. Dice una bobina circular de 4 centímetros de radio y 30 vueltas. Se sitúa en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina, cuyo módulo en función del tiempo es, y nos dan una función en función del tiempo, ¿no? Donde T está en segundos y B en teslas, determinar el flujo magnético en la bobina en función del tiempo y la fuerza electromotriz inducida en el instante de 5 segundos. Ya, en este caso vamos anotando los datos. Nos dicen que un radio de 4 centímetros. Hay un radio de 4 centímetros. El número de vueltas es 30. Se sitúa un campo magnético dirigido perpendicularmente. Ya ver, vamos a hacer las bobinas. Son bobinas circulares, ¿no? A ver, digamos así. A ver. Ya, más o menos. Ahí está. Esas serían las bobinas circulares. Nos dicen que si está situado en un campo magnético dirigido perpendicularmente al plano de la bobina. El plano de la bobina es este, es en donde está asentado. Lo vamos a hacer, a ver, para que se entienda mejor, lo vamos a poner así. Ya, listo. Entonces, el plano de la bobina es donde está sentado, en este caso está sentado en el piso, por lo tanto su plano sería este. Este es el plano de la bobina, ¿ya? Ese es el plano de la bobina. Entonces, nos está diciendo que el campo, una bobina de 4 centímetros y 30 vueltas, se tiene un campo magnético
dirigido perpendicularmente al plano. Ya, entonces el campo magnético está perpendicularmente al plano, ¿no? En este caso, se está dirigiendo al plano perpendicularmente, ¿no? Quiere decir de esta manera. Quiere decir que el campo magnético y el plano están perpendiculares, o en otras palabras, forman 90 grados el plano con el campo magnético, ¿no? Listo, está así. Eh, cuyo módulo en función, ya nos dan el valor del campo en función del tiempo. Nos dicen que es 0,01 t más 0,04 t cuadrado, debe ser eso. T cuadrado, ¿no? Ahí está. Ya donde t está en segundos y va en Tesla, determinar primero el flujo magnético de la bobina en función del tiempo. Ya. Entonces, el flujo magnético en función del tiempo, dijimos que era, lo hicimos arriba, área, campo, coseno. En vez de poner el ángulo, poníamos frecuencia angular, tiempo, ¿no? En función del tiempo. El área, lo tenemos, área tenemos el campo, lo tenemos, pero está en función del tiempo también. Está en función del tiempo. Ya, lo vamos a dejar así de la siguiente manera. El área es pi por radio al cuadrado. No vamos a sacar primero el área. Pi por radio al cuadrado. Entonces, pi por el radio 0,04 al cuadrado. Entonces, el área va a ser lo siguiente, ¿verdad? Pi por 0,04 al cuadrado nos va a dar 5,02 12 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ya, ese va a ser el área. Tenemos el área, tenemos el campo, solamente que el campo está en función del tiempo. Entonces el área va a ser 5,02 por 10 a la menos 3. El campo pues va a ser 0,01 t más 0,04 t cuadrado. Ahí, listo. Por el coseno de frecuencia angular. No es dato. No hay manera, no es dato. Ahí está. Y acá lo que vamos a hacer es multiplicar este con este y este con este, ¿no? Para simplificar más. Entonces, el flujo magnético en función del tiempo va a ser lo siguiente. A ver. El primero por 0,01 nos va a dar 5,02 por 10 a la menos 5 t más, ahora por 0,04, esto va a ser igual a 2,01 por 10 a la menos 4 t cuadrado, y todo esto lo multiplicamos por el coseno de la frecuencia angular tiempo. Y listo, esa sería la ecuación del flujo magnético en función del tiempo. A ver, esto. Esa sería la ecuación del flujo magnético en función del tiempo. Nada más. Ahora, también nos piden calcular la fuerza electromotriz en el instante de 5 segundos, ¿no? Ya, inciso B. La fuerza electromotriz es la FEM, la ecuación de Faraday menos n diferencial de flujo magnético entre diferencial de tiempo, ¿no? Bien. En este caso, n es 30 menos 30, que es el número de vueltas de la espira. Aquí, diferencial, esto es área, campo magnético, coseno de frecuencia angular tiempo, ¿no? Lo estamos haciendo en función del tiempo, entre la diferencial de tiempo. Ahora,
A ver, vamos a tener que derivar. Sacamos las constantes, sale el área y vamos a derivar. En vez de poner b, ponemos el valor del campo, 0,01 Tesla, más el otro 0,04 perdón, no es Tesla, es tiempo, 0,04 t cuadrado. Todo esto, que vamos a poner, a ver, aquí ponemos esto, aquí esto, todo esto por el coseno de frecuencia angular tiempo. Ahí está. Y esto de acá lo vamos a derivar en función del tiempo. Entonces esto es una multiplicación, ¿no? La derivada de una multiplicación es derivada de cada una de sus partes. Ya, a ver, esto es menos 30 por el área, que es 5,02 por 10 a la menos 3. 5,02 por 10 a la menos 3. Ya, esta es una constante, ¿no? Ya, derivamos, a ver, vamos a ver qué sale. Entonces, primero derivamos esto. Em, a ver, si no estoy mal. ¿Dónde está esto? La derivada de x es 1. Ya, entonces la derivada de t, esto es 1, entonces esto va a dar 0,01. Más, aquí le voy a poner esto. ¿Ya? Ahora al cuadrado. Allá. La derivada al cuadrado, este 2 pasaba a multiplicar acá, ¿no? Y este 2 se restaba 1. Entonces su derivada, a ver, su derivada de 0,04 sería 0,08 t, ¿no? Este 2 se multiplica al 0,04 y el 2 menos 1 se vuelve acá 1, digamos, ¿no? Esa sería su derivada. Esa sería su derivada. Ya, y ahora la derivada del coseno. Aquí, no, la podemos poner aquí, aquí. Entonces la derivada del coseno sería acá el menos seno. Y una de las W salen, ¿no? Entonces la podemos sacar acá. Aquí. Ya, ahí está. Sale, ¿no? Por derivarse. Bien, tenemos eso. Ya está derivado. Ya está derivado. Nos dicen para t igual 5. Nos dan el tiempo 5. Ah, a ver. Aquí falta un dato. 2pi. Falta la frecuencia angular. Ya, lo vamos a dejar en función. Entonces, vamos a ir sacando esto de acá. No, falta aquí un dato. Entonces ponemos menos 30 por 5,02 por 10 a la menos 3. 5,02 por 10 a la menos 3. Esto es menos 1,5. Bueno, lo pongamos así. 0,15 y listo. W, que es la velocidad angular, por, acá va a ser 0,01 más 0,08. El tiempo nos dice que le pongamos 5 segundos. Entonces acá le ponemos 5. Esto se va a multiplicar. Con el, bueno, este menos podemos sacarlo afuera y se elimina con este menos. Y nos va a quedar acá seno, frecuencia angular, y en vez de tiempo ponemos 5. Pero nos falta la frecuencia angular, ¿no? Qué raro. Ya, faltaría ese dato, ¿no? Este de acá. Ya, lo vamos a dejar así. Ahí lo dejamos. Faltaría la frecuencia angular. Vamos a poner acá.
Falta frecuencia angular o velocidad angular, ¿no? Que arriba nos lo dieron. Aquí nos lo dieron, era esto, ¿no? Nos dieron esto. Ya, nada más. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún otro ejercicio que quieren que hagamos antes de acabar? Bueno, si no quieren más, entonces ahí quedamos por hoy. Cualquier duda que tengan, ya saben, lo pueden escribir al grupo o me pueden escribir al privado igual.